Bien, con vuestro permiso, comenzamos. ¿Les parece? Sí. Bien, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos con el ciclo de actividades en nuestro local, fundamentalmente pues en torno a los libros que van saliendo, ¿no?, a la luz en este trimestre. Pues intentamos estructurar una serie de debates que tengan homogeneidad, ¿no? Y uno de ellos muy importante pues es el fin de lo que se llamaba la excepcionalidad española, que, como sabemos, pues bueno, no era tal, pero digamos que eso da a abrir una serie de debates que parecía que en nuestro país tenían cierta dificultad, ¿no?, de poderlos articular. Y por el otro, pues en concreto, continuar con una línea de debates que hay en torno a lo que es España después de las últimas elecciones del 10 de noviembre, ¿no? Pero fundamentalmente lo que vamos a ver hoy es un libro, el último libro que ha salido con respecto a... Tú nos darás el criterio conceptual correcto, pero tiene distintas denominaciones, pero es la nueva ultraderecha, ¿no? La ultraderecha contemporánea, las derechas radicales, los fenómenos posfascistas, es decir, toda esa línea histórica que, entroncando desde el siglo XVIII y XIX, pues fue contrarrevolucionaria, entendiendo la Revolución Francesa. Posteriormente se articuló en contra de la Revolución Soviética de octubre, y después de su derrota, como diría Erich Fromm, su aparente derrota, su derrota militar, pero no su derrota ideológica y política, pues su lenta pero paulatina reconstrucción, no solo en Europa, sino en la periferia del sistema mundo también, ¿no? Ahí tenemos la ultraderecha de nuevo tipo en Bolivia, pero hay que recordar que en Bolivia es un país donde el falangismo de raíz del origen de la falange española fue más fuerte, con el Partido Falangista de Bolivia, y ese sustrato ultraderecha siempre ha existido, igual que el PAN en México, ¿no?, el falangismo, la ultraderecha en Venezuela, en Colombia, también lo que son la derecha reaccionaria neocolonialista en África, que ahora además pues tiene ramificaciones en torno pues a los fascismos de raíz religiosa, el islamismo radical. Es decir, un fenómeno que va más allá de los análisis en el que siempre centramos Europa como el elemento rector fundamental de toda manifestación política en el mundo, ¿no? Y bueno, con esto quería decir que no solo es el último libro que ha salido en torno al análisis de los populismos de derechas, de las derechas reaccionarias contemporáneas, sino por mi parte que es un libro que he podido tener antes de su edición. Agradecer a la editorial Atrapasueños que haya elegido La Fin, un libro que creo que sale hoy, ¿no?, como tal. Oficialmente hoy es el primer día que se puede conseguir, es decir, para su primera presentación, elegir nuestro local en una fecha también muy significativa como es el 20 de noviembre, que un 2 por 1, no solo murió Franco un 20 de noviembre, sino Primo de Rivera también, ¿no?, que ese sí que es fascismo característico español. Y agradecer al autor que haya venido, y luego a Maite Mola que haya posibilitado su edición, ¿no? Hay que decir una cuestión de Maite Mola: es vicepresidenta de un partido muy singular, que es el Partido de la Izquierda Europea, un partido paneuropeo, no sé cómo llamarlo, ¿no?, un partido internacional, una articulación muy difícil. Pero además de lo que es la labor de un partido político en el ámbito institucional, en el ámbito de coordinación de acciones, de campañas, ella personalmente, y no es la primera vez, ya lleva muchos años, gracias a ella se han podido realizar muchas cosas con respecto a la edición de libros, actividades de debate ideológico, político, cursos de verano, escuelas de formación y ámbitos que se escapan normalmente de los partidos, que es reflexiones estratégicas, más allá de la coyuntura y de lo que está al corto plazo, qué hay de fondo, qué fallas tectónicas se están moviendo en nuestra sociedad, qué dinámicas de largo alcance podemos analizar, y para eso se requiere medios y ciertos ámbitos que pongan distancia, serenidad, cierta perspectiva. Todo lo que está ocurriendo en España, estoy hablando de la irrupción de Vox en concreto, pero también lo que es el debate territorial, los nacionalismos en Cataluña, o en el marco de Europa y su crisis, etcétera, corresponden o se pueden analizar como elementos justapuestos, individuales, ¿no? Las movilizaciones en Chile, en Ecuador, lo que ocurre en Bolivia. O podemos encontrar algunas líneas que nos permitan entenderlas como algo sistémico. Bueno, pues para eso se requiere gente, esfuerzos y sobre todo continuidad en trabajos que arrojen luz, ¿no?, que arrojen investigación, que arrojen elementos que luego permitan una praxis militante, ¿no? Y entonces esto sí es verdad que quería
hacer este inciso, Maite, agradecértelo profundamente. Además, como te vamos a seguir pidiendo actividades de este tipo, pero yo sé que tienen una dificultad de articulación porque el PIE es una organización que principalmente nace para otra cosa, ¿no? Pero que permite muchas, entre otras, pues el libro que hoy tenemos, ¿no? Al poder permitir su edición. Y luego la editorial Atrapasueños, que ya tiene su trayectoria histórica en el libro político. No sé si Joaquín, que está aquí con nosotros, le gusta ese término, pero el libro político, el libro militante, ¿no? El libro que no solo es producto de, muchas veces, de gente joven investigadora, pero para la acción militante, para la praxis revolucionaria, y un libro que articule políticamente, es decir, que se presente en muchos sitios, que permita debate, es decir, no como un objeto individual de una lectura, ¿no? Entonces, bueno, en torno a que los que posibilitan y la oportunidad del libro, yo quería decir personalmente dos cosas y le doy la palabra a Maite Mola, ¿no? En la lectura del libro yo veo que se aprecian dos elementos que se aportan. Sobre un tema en el que hay cierta literatura ya, no la suficiente, ¿no? Normalmente muy cargada de opinión, ¿vale? Muchos libros periodísticos, diríamos, que está bien, tienen su valor. No hay tanto libro reposado, articulado, de trabajo, estudios de caso. Creo que este libro tuyo tiene que ver con investigación académica, en la que le habrás dedicado mínimo más de un año, y ese es el valor del libro. Primero, es un libro que toma el populismo de derecha con la dimensión que merece, ¿no? Que es un análisis sistemático con cierta metodología y con la vocación de poner orden, ¿no? Orden teórico y que arroje luz política. Segundo elemento, dije dos, pero bueno, este es el primero. Los otros dos, en concreto, sería el siguiente, y va en relación con lo primero que he dicho, ¿no? Es el primer capítulo. No podemos tomar el populismo de derecha, la nueva ultraderecha, como todo lo demás, ¿no? Como elementos justapuestos de distintas culturas políticas que tienen una explicación concreta en áreas regionales diferentes, no, sino que es un hecho sistémico. Cuando lo hablas de lo primero que hay que hacer, que además muy para los que somos marxistas, de metodología ¿no? Correcta, tradicional, es tomamos el tema concreto a analizar, la nueva ultraderecha, los populismos de derecha contemporáneos, en torno a qué análisis sistema mundo y su crisis. Bien. La economía mundo capitalista tiene su crisis, su mutación de un área euroatlántica a un área Asia-Pacífico, de una hegemonía norteamericana en declive pero que no concluye en su etapa final, a una en ascenso pero que no culmina, ¿no? De la semiperiferia asiática, China, es decir, una convulsión, una transición geopolítica, que dirían los clásicos, que puede ser que acaba de empezar, ¿no? O que tiene un desarrollo que todavía no podemos atisbar. Tú lo sitúas ahí. Y no en manifestaciones concretas de políticas de la crisis, bueno, sí, la crisis última, la globalización, errores políticos, todo lo que tú quieras, pero el sistema mundo, ¿no? La escala de análisis, ¿no? La economía mundo capitalista y cómo es en la actualidad, ahí es donde hay que situar el primer objetivo, ¿no? Ese es su capítulo 1 y me parece, creo que es el único libro que lo inserta así, ¿bien? O sea, que empieza por ahí, una variable estructural, diríamos, ¿no? Y segundo, habla, efectivamente, es un libro que principalmente analiza la nueva ultraderecha en torno a donde la ultraderecha y los fascismos tuvo su origen, que es Europa, ¿bien? Que es Europa fundamentalmente meridional y posteriormente Europa central y del este. Esa es la geografía tradicional del fascismo europeo, más o menos, ¿no? En su origen, en su expansión, que por cierto surge como respuesta a la crisis de la primera globalización, ¿no? Ahora estaríamos hablando de la crisis de una otra globalización, sería interesante ese paralelismo, pero aunque hablas de esa, principalmente de Europa, no solo, es un fenómeno global, ¿bien? Es un fenómeno global que tiene una manifestación y como tal se pueden estudiar sus fundamentos o sus ejes principales. Sí, todo esto es muy complejo, hay muchas diferencias, mucha cultura, pero lo último que quería decir, hay un eje articulador, el nativismo. El lenguaje nativista. Unas son partidos que se quieren presentar como neoproletarios, ¿no? Esto también es tradicional en ciertos fascismos. Otros se quieren presentar como libros casi Huntington, ¿no? De choque de civilizaciones. Vamos a salvar a Occidente. Eso es clásico también, ¿no? Eso era Primo de Rivera con su tema muy de Ortega y Gasset, ¿no? El partido de Occidente, ¿no? Somos... España es ¿no? ¿Cómo era? El faro de Occidente, ¿no? Los que vamos a salvar la civilización occidental, el catolicismo, tal. Otras manifestaciones pues pueden ser muy propias pues, de la Europa rica frente a la Europa del mundo pobre, ¿no? La ultraderecha, que esto Maite conocerá mejor que los que estamos aquí, el mundo nórdico, incluso de la ultraderecha alemana, ¿no? Vale, todo hay muchas diferencias y ya, bueno, en América Latina el racismo, igual que en África, o fundamentos religiosos reaccionarios, pero el nativismo es un eje
en el que tú construyes, diríamos, como en términos académicos, la variable teórica principal, ¿no? Que define. Bueno, y estos eran los elementos, los agradecimientos que quería dar, porque los trabajos no salen solos, el conocimiento es colectivo, es social y tiene un fundamento, una vocación de transformación política, y felicitarte porque tu libro ayuda y parte de ese compromiso social del investigador, ¿bien? Que es la que es de la FIN, lo que siempre hemos apoyado. Y en segundo lugar, bueno, pues mi aportación, ¿no? Vamos a ver cómo va el sistema mundo. Es un fenómeno sistémico, tiene manifestaciones claras, ¿no?, en este marco de transición geopolítica en todos los continentes, en todas las regiones, pero el nativismo podría ser un elemento que nos permitiría, luego ponemos las diferencias, pero bueno, articular cierto elemento de análisis coherente, ¿no?, de lo que hasta ahora vemos como confuso y disperso. Y bueno, por mi parte nada más, muchísimas gracias por asistir a la FIN, decir que la semana que viene continuamos con los debates de la coyuntura política y la izquierda después del 10N, que lo abrimos con Enrique Juliana. La semana que viene vendría Esteban Hernández, jefe de opinión del Confidencial, y Ruth Ferrero, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Carlos III y de la Complutense, analista habitual de los medios de comunicación, y continuamos con ese debate ¿qué es España después de las enésimas elecciones, ¿no? Por mi parte, dejar a una de las protagonistas el micrófono, que es Maite Mola. Muchas gracias, Maite, por estar en tu casa. Gracias, Alex. Buenas tardes a todas y a todos. Yo especialmente quiero agradecer la invitación a Atrapasueños, a Joaquín personalmente, y también a la FIN y a Edi, porque creo que estas cosas que estamos haciendo son muy importantes. También me apetece mucho saludar a José Luis Núñez, que no le veo ahora porque está ahí escondido en una esquina, pero la verdad es que me hace mucha ilusión venir a Madrid y ver a camaradas como él en este ámbito, porque bueno, pues en fin, tiene una historia y le gusta ver cómo apuestas como las que hizo José Luis conmigo en un momento determinado, pues han acabado con que yo sea ahora vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, y bueno, pues que vaya esta noche al Congreso del PT a Sao Paulo. Salgo en unas horas, y que voy a ver a Lula. Entonces yo agradecer a José Luis Núñez, porque también estoy aquí gracias a la apuesta que en un momento determinado hizo por mí. Bueno, yo creo que es verdad que este tipo de análisis, como el que hace Matías, no es que sea necesario, es que es más necesario que nunca. En este momento, yo lo que estaba reflexionando, y yo creo que más o menos con Joaquín ya lo había comentado, es que no solamente tenemos que pensar en una gira europea y en una traducción posiblemente al inglés, que siempre comentamos, sino también una gira en el Estado español, en España, en el país. Porque creo que, por supuesto, que posiblemente una traducción del libro de Matías al italiano, al alemán, al húngaro, al polaco, sería también muy interesante, dada la situación de estos países con la extrema derecha. Pero bueno, ahí quizás no podamos llegar a tanto, pero la verdad es que sería muy importante poder conseguir que este tipo de reflexiones llegaran más adelante. Bueno, respecto al tema europeo, yo voy a hacer alguna pequeña anotación, porque bueno, puesto que hace 9 años que estoy en Bruselas, pues bueno, en Bruselas teóricamente y viajando continuamente, pues supongo que muchas y muchos de vosotros conocéis que en Alemania lo que pasa con AfD, con los nazis alemanes, eso lo sabe todo el mundo, pero que las 2 últimas elecciones que se han celebrado entre octubre y septiembre, bueno, el resultado ha sido apabullante por parte de AfD. Entonces, además, eso nos dice que en la zona de Leipzig, que no me acuerdo cómo se llama la región exactamente, porque hay 2 regiones donde se han presentado a las elecciones, luego nos lo dirá Matías, los resultados que ha sacado la extrema derecha en la antigua RDA,
pues han sido de casi un 30%. Entonces, sí, yo como vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y como Die Linke, que es uno de nuestros partidos, bueno, pues esto es un auténtico escándalo, ¿no? Bueno, escándalo o no, habrá que reflexionar qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo he oído mucho en Alemania algo que me preocupa mucho y que me hace además venir a España, ¿no? Al Estado español, que es lo de echaremos de menos a Merkel. Eso lo llevo oyendo ya hace 2 años y me preocupa mucho, porque ¿eso qué significa? Que la solución al sistema, como plantea Matías en su libro, al sistema capitalista neoliberal que nos está llevando a esta crisis, es que siga Merkel. Pero es que oyes eso incluso de gente, no digo socialdemócratas, que eso estaría bien, porque oye, yo qué sé, pero de gente que pertenece teóricamente al espacio de la izquierda. Y lo digo así porque acabaremos oyendo cualquier cosa. Eso espero no oírlo tanto, ¿no? Pero Zapatero quizá o no sé qué. Siguiendo un poco con este hilo conductor, creo que Le Pen tiene que ser nuestro referente principal. Yo creo que Marine Le Pen tiene que ser nuestro referente principal para aprender de ella lo que hay que hacer para combatirla. O sea, creo que si hay alguien que ha pasado de su padre Jean no sé qué Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a sa fille Marine Le Pen, es que su padre consiguió hasta tener un 10, 12, no sé qué % en Francia, pero es que ahora en las encuestas de esta semana Marine Le Pen es la candidata más valorada para ser la próxima presidenta en Francia. Pero no solo eso, sino que el siguiente más valorado tiene como 10 puntos menos que ella. Con lo cual, esta es una estrategia que sigue la extrema derecha muy inteligente para acercarse al pueblo. ¿Qué hace Marine Le Pen, como la veo yo todo el rato en mi televisión belga? Pues Marine Le Pen lo que hace es un discurso basado en el odio completamente disimulado, un discurso donde dice es que nos quitan los puestos de trabajo, por tanto no es que tengamos nada en contra de nadie, pero nos quitan los puestos de trabajo, por lo tanto no tienen que venir los inmigrantes. Discursos cortos, claros y simples que llegan como nadie a los trabajadores. Y Salvini en Italia está copiando a Marine Le Pen, o sea, es un clon directo de Marine Le Pen con la componente de agresividad necesaria en su discurso que Marine Le Pen no puede hacer en Francia, pero él tiene que hacer en Italia para ganar más adeptos. Entonces, con esto lo que están consiguiendo, por un lado y por otro, es conseguir el voto obvio de las clases populares. De Austria, de los países nórdicos, de Bélgica, madre mía, con la situación en Bélgica entre flamencos y balones, que podemos discutirla cuando queráis, pero luego tenemos también el ejemplo de Aurora Dorada en Grecia. Tenemos un ejemplo importante, o sea, cómo ha sido posible que una formación política que ha conseguido tener un porcentaje de votos de en torno al 12, 13, 14, 15% en un espacio muy corto de tiempo ha desaparecido no ha desaparecido, pero ha salido de las instituciones y ha quedado fuera, y el caso de Portugal. Esto lo dejo ahí porque, hombre, la ola fascista crece como un tsunami, pero hay que ver también qué han hecho o qué está pasando en los países en Europa donde no lo han conseguido. Y en lo que se refiere a la política internacional, desde luego, francamente, los discursos de Mogherini con el tema de Bolivia de estos días quieren decir claramente que ella sale ya del Parlamento Europeo, que entra nuestro querido amigo Borrell. Lo de querido amigo lo digo un poco así metafóricamente,
Pero lo de Mogherini en estos días se está demostrando que ya se va, y como se va, dice lo que piensa. Y lo que piensa es que en Bolivia no ha habido un golpe de Estado, sino que no había democracia antes. Por fin Mogherini se ha retratado, porque ha estado durante una serie de años diciendo, bueno, no vamos a reconocer a Guaidó, no vamos a reconocer el golpe de Estado, y ahora se ha retratado completamente. Pienso bueno, yo creo que sería muy importante, como he dicho antes, que Matías hiciera ese giro europeo. Con esto voy acabando, pero la verdad es que, por ejemplo, ayer nos hemos encontrado que se dice en el libro mucho todo el tema de las banderas. Ayer en Navarra nosotros ponemos en el Parlamento, yo, bueno, estoy en Bruselas, pero vamos, yo vivo allí, ponemos una bandera republicana en el Parlamento. Viene el rey, antes de ayer, perdón. Hay un grupo de gente en la calle con banderas republicanas, hay un grupo de gente en la calle con banderas preconstitucionales. Y viene la policía y ataca a los de las banderas republicanas, cachea a la diputada foral nuestra, y a los otros no les dice nada, mientras que nos están insultando, ¿no? Entonces, el tema yo no sé, o sea, yo creo que no es un problema de banderas vascas catalanas o preconstitucionales, sino que es un problema de que hay gente que ha tomado partido claramente por el capitalismo y contra la clase trabajadora. Yo creo que efectivamente, como dice Matías, solo molesta a los republicanos, el resto no tienen problemas, ¿no? Hay que ver la crisis que padecemos, el incremento que va a ser todavía mayor, porque la padecemos ya y nunca la hemos dejado, de más paro, más precariedad, la cuestión de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas. Y que la izquierda tenemos que intentar que el populismo de derechas no se quede, y que vengan barricadas de libros y también de personas que lo podamos impedir. Gracias. Bueno, con respecto primero a cómo surgió la idea, yo el año pasado, cuando empecé con el libro, estaba viendo todo el tema Bolsonaro, Brasil y los estudios, el tema de que cada vez que salía un líder populista se habla sobre este escándalo o se presenta como un hecho excepcional, o el concepto que presentan Nassim Taleb como cisnes negros, o sea, hechos que son impredecibles, muy difíciles de pronosticar y muy disruptivos por su impacto. Esta imagen me parecía bastante corta, o me dejaba insatisfecho en ese sentido por dos razones. Primero, porque en cierto sentido eso permitía ver que el problema eran los actores y no la estructura. O sea, que si venía este hecho disruptivo, como por ejemplo en una democracia, la mejor democracia del mundo como Estados Unidos, Donald Trump, y irrumpía, fue por un hecho excepcional de medios que permitieron masas trabajadoras que pautaron a este líder racista a pesar de sus acusaciones contra las mujeres, los mexicanos y todas las razones. Pero esa lógica de un hecho excepcional, y que a su vez tenían los check and balance que iban a permitir contener a Trump, así que no iba a haber problema. Si Trump se va, Estados Unidos va a volver a ser el eje del mundo cuando esté. Esa lógica me parecía bastante corta, porque no impugnaba en ningún momento cuáles eran los sistemas o las condiciones estructurales que permitían eso, y que estaban atrás, que era el otro aspecto que me dejaba fuera de este enfoque, que es la desigualdad. Estados Unidos, durante la época el acceso de Trump a la presidencia, se basa en la desigualdad imperante cada vez más en Estados Unidos y su lógica, a través que le permitió conseguir el voto de todos los sectores industriales precarizados que habían perdido con los tratados de libre comercio, el cinturón industrial, que habían votado Obama y que votaron a Donald Trump. Una desigualdad que ahora todavía se amplía. Estados Unidos consigue su récord en 50 años de desigualdad. Algo similar también pasó en el Brexit en Inglaterra, pero estas estructuras no se planteaban, y siempre el hecho de, bueno, esto es excepcional,
y vamos a volver a la normalidad de este sistema de gobernanza que, con las fallas o no, es el que tenemos. Esto me lleva a plantear sobre la idea de por qué, bueno, primero lo que planteé la hipótesis del populismo de derecha como un movimiento sistémico generado desde el centro y que ya se está trascendiendo hacia la periferia, Bolivia o otros países y semiperiferia, Brasil, y que nace como una respuesta al desencanto de ciertos sectores conservadores que estaban por fuera de la dinámica de toma de decisiones de la globalización, aunque se habían enriquecido con ella, Trump es un ejemplo, hacia un orden internacional que había dejado de responder a sus propios intereses. O sea, Estados Unidos, el populismo de derecha plantea que el orden internacional actual está completamente corrompido, ya sea por actores que manipularon las dinámicas del propio sistema. El principal acusado suele ser China, pero también, bueno, Trump ha dirigido hacia Europa y hacia socios comerciales, y también por algunos sectores sociales que explotaron de los beneficios que planteaba en el ámbito social el orden mundial liberal, o sea, de los derechos. En este sentido, los principales apuntados eran los migrantes. ¿Por qué planteo sobre la idea de populismo de derecha y no ultraderecha? Esta es mi opinión, obviamente. Es porque, a diferencia de los ultraderechas anteriores que planteaban de discursos inmovilizantes y muy cerrados, las nuevas fuerzas populistas de derecha vieron que ante la incapacidad de poder conseguir mayor poder o poder insertarse dentro de las estructuras democráticas, empezaron a utilizar un discurso que en realidad se caracteriza por utilizar un sinfín de significantes vacíos, en el sentido que le da la CLO, de decir palabras llenas que a todos le pueda llegar y le parecer atractivo ese mensaje, y muy segmentarizado en distintos escenarios. O sea, Marine Le Pen, como hablaba Maite recién, puede ser que tenga características para hablar al votante tradicional de Frente Nacional que votaba al padre, que era un xenófobo, que añoraba la Argelia francesa y la Francia imperial, hasta utilizar y retomar, y esto es la característica, algo realmente muy interesante del populismo de derecha, discursos que eran características hasta de la izquierda latinoamericana, como por ejemplo el tema de la estructura centro-periferia planteada por la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, y llevarla al escenario europeo, en el sentido de que el discurso soberanista típico: estamos bajo un orden que está incrementando las asimetrías a favor de una élite cosmopolita que es presentada como un fantasma siempre presente y perjudicando a los sectores trabajadores o a los sectores en general de la población que no se benefician de esa estructura. Más allá de que esos líderes populistas utilizan un montón de significantes vacíos, este discurso se puede desconstruir a partir de separar las prácticas populistas en dos, que para mí el populismo siempre se separa entre el discurso y la esfera programática ideológica. El discurso, yo entiendo el populismo como una ideología no densa que habla de que hay un escenario entre una élite y el pueblo, que los líderes populistas se autorrepresentan como los verdaderos representantes del pueblo y no la élite cosmopolita, y que lo presenta de una forma homogénea. Pero más allá de esa estructura discursiva, que eso puede llevar a que haya populismo de derecha como de izquierda, al ser una ideología delgada, el populismo siempre está acompañado de otras ideologías más densas que terminan moldeando el discurso y moldeando los objetivos que esos partidos persiguen. Y acá está la presencia justamente del nativismo. El nativismo, y en el sentido, por ejemplo, hay casos entre los líderes partidos populistas más, donde el nativismo está más presente, más fuerte y moldea el discurso completamente, como puede ser Vox, como puede ser el tema de Polonia, Orbán, y también está ese discurso nativista está mezclado con otros líderes populistas que utilizan otros discursos más centro-periférico o más en el sentido más contestatario, como puede ser Le Pen o Trump, pero igual está moldeado y está presente. Esta lógica nativista que habla de que el nativismo en realidad es hay una discusión si es una ideología, o otros lo presentan como plegado al nacionalismo, de que habla de que presenta al Estado como un ente homogéneo y que todo actor o persona ajena a ese ente es una amenaza para la construcción del interés nacional o para el desarrollo del interés nacional. Lo peligroso del populismo de derecha y de utilización del nativismo
es que esto le permite al líder por ejemplo, los derechos humanos, que durante el orden mundial liberal, que ahora ya estamos en un orden mundial en transición, como hablaba muy bien, el tema de que estamos pasando hacia China y la esfera de poder se está moviendo, y que el populismo, la erupción, es una respuesta a ese escenario de interdependencia, o sea, intentar cambiar los patrones del comercio, está intentando responder al declive de la hegemonía norteamericana y contener el auge de la hegemonía china. Eso veremos cómo termina ese escenario, que este es el impacto de ese a nivel global general. Pero que decía lo del nativismo, lleva a que, por ejemplo, los derechos humanos ya no se utilicen a partir de lógicas por leyes o regidos por tratados, sino de acuerdo al grado de compatibilidad que cada colectivo tiene de acuerdo a esa identidad nacional construida por el propio líder populista. O sea, él es el que define quién es el que tiene la posibilidad y el verdadero garante de poder representar y recibir esos derechos y quién no. Porque el nativismo, al igual que el populismo, tiene un fuerte carácter discursivo que lo que hace es convencer a una parte importante de la población que ellos son los verdaderos representantes de la identidad nacional y que todo discurso y toda minoría no son incompatibles con esa identidad nacional. O sea, lo que básicamente hace es eliminar el pluralismo. Obviamente que esta discusión sobre el nativismo muchas veces está permeado con otros discursos a la vez, porque si plantean estos escenarios tan abiertamente, estarían encapsulándose demasiado y esquivando su idiosincrasia de partidos atrápalo todo. Algo que es más presente en el caso de Marine Le Pen en el Frente Nacional y no tanto con Vox, porque todavía sigue con una lógica pro Unión Europea o pro sistema de comercio internacional liberal, y que Le Pen ha sido como una lógica un poco más crítica para así ganar el respaldo de los perdedores de la globalización, que eso es lo que ahora tiene con los chalecos amarillos en Francia. Así que esta construcción del tema del nativismo es un planteamiento que hay que ver y que hay que intentar de construir a los discursos populistas de derecha, y por eso no planteo el tema de ultraderecha, porque si no reproducís la estrategia ellos, que ellos mismos plantean y que les resulta funcional, porque refuerza su lógica de que son anti-establishment. El establishment es la élite globalista que incluye a la izquierda. Una izquierda que en parte también ha perdido parte de su capacidad, de sus banderas políticas o su discurso, y que una vez más estamos viendo cómo una salida hacia el orden mundial liberal, una crisis, se está yendo por derecha nuevamente. Lo que pasa que, a diferencia de la década del 70, fines del 70, cuando fue hacia una derecha neoliberal, con la lógica del consenso de Washington, Hayek, ahora estamos yendo hacia una derecha nativista y xenófoba que puede llevar a reproducir los conflictos en un nivel muy alto, porque el líder populista tiene que responder a ese pueblo nativo y tiene que intentar conseguir todos los beneficios posibles y no perder. Eso es algo que el propio Trump presenta en su programa de gobierno y en sus documentos oficiales. Eso puede llevar a incrementar los juegos de suma cero y a fortalecer los conflictos. Esa izquierda, en ese sentido, hay que entender, por eso mismo, y esto es lo que pretende muy humildemente el libro, y ya para finalizar, es que estamos en un orden mundial en crisis, de que los escenarios se están moviendo, que la iniciativa en ese sentido está del lado de ellos, pero que hay que intentar desconstruir esos discursos, no entrar en el juego de la estructura nosotros-ellos, que es inamovible y no permite romper ciertas estructuras o ciertos parámetros, para intentar plantear una alternativa a este orden mundial en transición que estamos viviendo y para qué lado está yendo, para que nuevamente la respuesta no sea por derecha, y en este caso por extrema derecha, como es con el caso del populismo de derecha. Valga la redundancia. Bueno, eso sería todo. Bien, muchas gracias. Bien. Perdona, Matías. Sí, ponemos así mejor. Y como siempre, pues un diálogo, ¿no? Aprovechando que te explotamos y que Maite no te sale el vuelo hasta dentro de... Bueno, yo me puedo ir. En cualquier momento. Bien, ¿alguna pregunta, cuestión, planteamiento? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, sobre todo para Maite, aunque quizá Matías también conozca la respuesta, acerca de los chalecos amarillos, que yo creo que es el fenómeno que llama más la atención por su cercanía
en torno a la cuestión del populismo o en torno a la cuestión realmente de cuál puede ser la base social de descontento actual, que no queda encuadrada exactamente dentro de las organizaciones de izquierda o de los sindicatos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué sabes exactamente de la conformación de ese movimiento allí? Porque parece que es un poco dispersa y reúne a gente de muy variadas ideologías, ¿no? Luego, la otra cosa que quería preguntarle ya sobre todo a Matías era si no piensa que en realidad lo que está produciéndose es una serie de populismos diferentes, es decir, una serie de populismos que se adaptan mucho al terreno, se adaptan a las circunstancias y al contexto de cada país, de cada territorio, y que pueden tener algunas características comunes. Quizá el libro en ese sentido nos puede ayudar, pero por otros estudios que sí he leído antes tienen dificultad la gente que analiza este fenómeno para hallar algunos parámetros uniformes, porque efectivamente, como bien has señalado tú ahora, el fenómeno de Vox es un fenómeno en el cual todavía el neoliberalismo que nos recuerda más que nada a la Thatcher, etcétera, es el que ellos abanderan. Entonces, esto no encaja con el populismo, por ejemplo, efectivamente, de otros países, incluso en Europa, ¿no? Yo creo que lo que hay también probablemente es una disensión entre las diferentes élites, no sé cómo lo veis vosotros, pero las élites capitalistas en los distintos países, que además tiran por libre ya de manera muy clara y han roto un consenso de posguerra que había entre ellas, y bueno, que quizá este sea el origen de esa diversificación, ¿no? No sé hasta qué punto, ¿no? Pero está claro que intentan adaptarse cada uno a su terreno y al suyo característico, al suyo particular. No intentan tanto ponerse en coordinación, cuando a veces han hablado aquí, o Vox le felicita a Le Pen, etc. Bueno, a mí me da un poco de risa, quiero decir, sí, felicitan, pero sus aires de familia que los tienen están por ver todavía, por definir de manera clara, ¿no? Su origen, digamos que sabemos que es negativo, pero no sabemos bien hacia dónde confluirían. Es decir, lo que me estoy planteando es hasta qué punto toda esta gente en realidad es tan dispersa que nos pueda llevar a alguna confrontación bélica o algún problema muy gordo. Ya lo estamos viendo con las guerras comerciales, ¿no? Le contesto de los chalecos amarillos y luego sigues tú o escuchamos si alguien más. ¿Esperamos un poco o cómo? Yo, al hilo de lo que decía el compañero, los conceptos del activismo y pensamiento de derecha tiene que ver con un análisis mucho más sesudo del que yo he visto en otro análisis de la ultraderecha o de la derecha populista. Lo que sí he visto que el libro tiene, por eso se ha publicado, bastantes razones de peso para que sea un libro que nos dé herramientas críticas, porque es verdad que no podemos completar nunca el análisis, porque está todo tan en movimiento, es tan dispar la realidad de cada movimiento populista de derecha, que es verdad que buscarle la concomitancia a uno y a otro es complicado. Lo que sí es verdad es que yo pienso que estamos analizando de manera muy ingenua. No solamente los tertulianos o las cadenas de televisión que han dado cabida a que todas esas expresiones de odio, toda esa sinrazón de conceptos vacíos que bien ha explicado Matías, se llenen todas las emisiones de los canales, todas las ondas de las radios, porque tienen ya voz, desde antes de tener incluso tribuna parlamentaria, tenían tribuna en los medios. Es decir, aquí hay una explosión en cierta manera controlada. En la expresión de Vox en este país tiene mucho que ver también con quién lo pone ahí, en el sentido de que hay unos dueños de los medios de comunicación y también hay poder que no solamente está en las empresas, también hay poder en algunos partidos políticos del régimen que mandan mucho sobre quiénes y no entran en las tribunas de los medios, ¿no? Entonces, hemos visto desayunos en televisión española con personajes de Vox, hemos visto el proceso judicial del proceso con participación estrella de uno de Vox, en fin, que hemos visto que esto venía. No se vio en Andalucía, aunque alguna gente decíamos que venía eso, porque nosotros, los que vivimos con el pueblo, los que solemos estar en los sitios normales, normalizados, es decir, los bares, las tiendas, los mercados, el fascismo social que existía, ese campo, ese cultivo, eso que ya existía, ese rechazo al inmigrante, porque el odio al rumano, por ejemplo, al rumano gitano,
pues está súper extendido al chino, y normalizamos todo ese tipo de racismo, y lo que ha cristalizado un fascismo social, un fascismo que ya tiene una marca a donde votarla, ¿no? Donde votarle. Y no solamente la cristalización de un fenómeno que se estaba dando, pues sino es también expresión de una crisis muy muy grande que seguimos viviendo y que seguimos aguantando sin salir a la calle. Entonces tuvimos unos medios de comunicación que pusieron, por ejemplo, a Podemos hace unos años arriba, y ahora los palitos vienen por la derecha. Al final, ¿qué quieren? Que haya un escenario de centro. Lo que pasa es que es verdad que ingenuamente pensamos, y yo creo que este pensamiento mío también es ingenuo, yo pienso que estamos todo el mundo contagiado de mucha ingenuidad, porque no sabemos qué va a pasar. Esta es la incertidumbre del movimiento que se está dando tan precoz, tan rápido, tan variable, que yo creo que estoy diciendo esto y que creo que ya me estoy equivocando, porque la deriva que puede ser, o sea, la confrontación bélica, tú vas paseando por una ciudad, sale el sol, todas las mañanas la gente va a trabajar, tú no tienes sensación de que vaya a pasar nada grave. Vivimos también imbuidos de un miedo que se está inoculando cotidianamente, desde el móvil hasta nuestras relaciones sociales, y estamos imbuidos de un miedo que nos está haciendo ver la realidad tal como no lo es. Quizás el fascismo, el populismo de derecha sea eso, ver la realidad tal como no lo es, generar problemas, como decía, la confrontación. Es decir, es toda una construcción cultural de unos sujetos y unas sujetas que nos van a llevar hacia unas complicaciones sociales, en un contexto de crisis. Yo lo que sí espero es que no solamente haya madurez democrática, porque todo el mundo, viene Vox, después de las andaluzas, y no, Vox ha venido, será para quedarse, bueno, ya veremos, ¿no? También puede pasar lo que ha pasado a Ciudadanos, también los partidos de moderación pueden ir cogiendo votos, pero ya no es una cuestión de votos. El problema de todo esto de fondo ya es una cuestión de la democracia representativa, ya es una cuestión de que la bestia se ha despertado, porque la bestia ya no tiene un fascismo social donde meterse. O sea, esas bandillas de esquinetes que iban por Valencia pegando a sin techo, o esos que fueron a Cataluña hace un año a machacar a la gente en las Ramblas. Es decir, ese grupo de facha organizado, matón, eso se lleva dando muchísimo tiempo. Hay muertes, Carlos Palomino, tal el caso de la librería de Valencia, es que hay de todo. Hemos visto la ultraderecha, no estaba ahí. Esta que es distinta, que viene con corbata. Yo creo que tenemos que tener un sentido, no pensando que la democracia representativa nos va a salvar, porque aquí lo que puede venir una crisis a la boliviana, o puede venir una crisis a la venezolana, porque Albert Rivera, cuando iba a Venezuela, no iba a enseñar a la gente, a la derecha, cómo tiene que hacer para ser ciudadano. Él iba a coger idea de cómo la ultraderecha tiene que salir a la calle a enfrentarse al poder establecido de un régimen democrático. Todo eso, las calaveras, ¿no?, de ida y vuelta que decíamos antes, en aquella época tan bonita, los presupuestos participativos, de que aprendíamos de la gente de Porto Alegre. Yo creo que las calaveras están volviendo para acá con toda la mala leche del mundo y las estrategias mundiales de la ultraderecha o del populismo fascista viene y no sabemos las consecuencias. Entonces, yo ingenuamente he intervenido, pero espero que tengamos la capacidad de no hacer reflexiones, sino de ya arbitrar cosas en lo público y en lo político, más allá de la esfera electoral, que ahí ahora mismo nos separa el fascismo. Ahí nos separa. Separa con organizaciones, con un trabajo, y ya, bueno, como está sembrado, como la vista está despertada, esto es un trabajo ya ni siquiera inminente, sino a medio plazo conseguir parar lo que viene. Porque el racismo que se vive cotidianamente, todos los días, yo lo vivo en mis carnes, en cualquier situación. Hace 2 días, no voy a contarla, esta mañana la he visto, es espeluznante lo que viene, porque es una sensación ya generalizada y normalizada. Vale, si puedo decir una pregunta también, que no solo, pero... Vale, no, porque me ha interesado una cosa que has dicho, el tema de las élites cosmopolitas. Porque me parece que es una cosa que ha señalado la extrema derecha, que de alguna forma en el imaginario ha mezclado dos cosas que no suelen estar juntas, ¿no? Que es una élite y precisamente pues el cosmopolitismo, una especie de lucha por la igualdad. Es como que hay algo ahí que no funciona, ¿no? Es como los que supuestamente luchan por la igualdad
están en las élites y lo que nos venden como igualdad realmente es una agenda cultural de la izquierda y demás y demás. Y simplemente por vincularlo, porque yo sé que en España a lo mejor funciona de otra forma, pero en Estados Unidos me parece que es bastante claro con el tema de la derecha que se mueve en Internet, lo que han llamado la alt-right, y este tema que yo creo que también tiene que ver de Hillary Clinton y Bernie Sanders, que es simplificarlo muchísimo, pero como una especie de una izquierda tradicional que de alguna forma sigue vinculado a la igualdad social, y una izquierda más relacionada, más beneficiada por esa globalización, etcétera, etcétera. Bueno, es muy simplificado, pero sí que creo que es así como lo presenta la extrema derecha, con bastante éxito, y no sé si podías... Vale. Ahora, solo era una pregunta además para ti. No sé si funciona esto. Era una pregunta solo para... Sí, una pregunta solo para ti. Durante tu intervención has dicho una cosa... Sí, para Maite. Que sí que tendríamos que analizar, y has dicho que tendríamos que ver qué es lo que hemos hecho mal, la izquierda. ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que se haya llegado donde se haya llegado? Estaba hablando Joaquín de Andalucía, para que en zonas deprimidas de Andalucía haya ganado la ultraderecha, para que en el barrio del Pilar hayan sacado casi tantos votos como la izquierda. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho mal? La derecha populista y de la situación actual es hacia dónde nos quieren llevar. Y yo estoy de acuerdo, no me acuerdo quién lo ha dicho con el tema de la guerra. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que esto nos puede conducir a una guerra, pero claramente. Y además, cuanto más tiempo tengo para pensar, más me preocupo. Las 9 horas de vuelo a Sao Paulo de esta noche me voy a tomar un Orfidal, porque es que de verdad que no quiero pensar en todo lo que estamos hablando ahora, porque es realmente muy preocupante. Es que hay un problema, ¿no? Bueno, hay dos problemas. Uno, que te metas en un taxi en Bruselas. La semana pasada, el sábado, estaba con dos camaradas de Izquierda Unida y del PC para ir a no sé dónde, y como tardábamos, pues hablando con el conductor del taxi, como siempre, que es lo que hay que hacer, hablar con la gente, nos dice que eso no puede ser, que es un desastre, que los inmigrantes, no sé qué. Yo cuando ya vamos llegando al sitio donde íbamos le digo, pero ¿usted de dónde es? Y era afgano. O sea, un afgano que llevaba 30 años en Bélgica. Nos contó la historia de que para él, bueno, los ayatolás y no sé qué, eso era un auténtico desastre y tal, y era un ataque hacia los emigrantes, o sea, absolutamente desmedido, ¿no? Entonces yo vuelvo otra vez un poco a la historia de cómo estamos conduciendo o cómo no estamos conduciendo, que era la pregunta que ha hecho él, que estamos haciendo mal para llegar a estos extremos y qué podemos hacer ahora. O sea, hemos hecho muchísimas cosas mal, entre otras hay un problema objetivo que es el ser tan minoritarios todavía. O sea, que todavía sigamos siendo fuerzas políticas que lo que yo llamo izquierda, entre los que no incluyo al Partido Socialista, sigamos teniendo menos de un 15% de votos en este momento. Entonces, claro, es que la cuestión es que no solamente, desde las calles se hacen muchas cosas, pero si no estás en las instituciones y no tienes una capacidad de gobernar, es muy difícil cambiar las cosas. Entiendo perfectamente que se pueden poner los ejemplos de Grecia, de lo que pasó en Italia y de no sé qué, pero como no podamos ejercer de alguna manera algo que nos pueda hacer cambiar la sociedad, yo creo que vamos muy mal. O sea, pienso que la dificultad fundamental es que la izquierda, aparte de que nunca ha sido capaz de estar unida en Europa, y digo izquierda, tenemos el problema de que, menos en Grecia, con las consecuencias que ya sabemos, nunca hemos llegado a estar en un gobierno, y eso complica mucho las cosas. Deberíamos ser capaces de ver cómo podemos trabajar para poder realmente cambiar la sociedad. Y yo sé
que está el IBEX y la banca, etcétera, pero primero si pudiéramos llegar a las instituciones con la gente en la calle, eso sería muy importante. Respecto al tema de cómo está la sociedad ahora mismo en España, es que te subes a un puñetero avión esta tarde y te encuentras pues eso, y te quedas flipado. O sea, es que ahora mismo hay un momento en el que la extrema derecha o derecha extrema o la derecha ha recuperado una fuerza que hace unos meses nadie lo hubiera imaginado, y eso y lo lucen y lo proclaman y nosotros, yo estaba con esto en el avión enseñándoselo a ellos, ¿no? Lo que pasa es que no creo que supieran lo que es. Pues mira, en el siguiente avión me voy a poner un audio y un martillo. O sea, igual tenemos que empezar a hacer una reivindicación, ¿no? Como ellos hacen, de que salen con sus banderas, con sus no sé qué. Igual tenemos ahora que hacer una reflexión de cómo socialmente empezar a reivindicar lo que nosotros somos y a figurar y a no tener que ser ellos es que mira lo que hacen, y yo ¿por qué no lo voy a hacer? Pues igual tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y termino. El tema de los chalecos amarillos yo lo considero estupendo. O sea, yo creo que ha sido una cosa que ha surgido realmente del pueblo, que la extrema derecha, tanto en Francia como en Bélgica, que es donde más posibilidades han tenido, los han intentado manejar y no, se han dejado. Y ahora es una fuerza clara, muy desligada de lo que son los partidos políticos, cosa que me parece muy bien, y en donde mayoritariamente las reivindicaciones que tienen yo las comparto al 97%. Luego ya, que sea alguien que se pueda poner y que luego haya, obviamente, como puede pasar en el caso de Cataluña, hay gente que está intentando manipular todo eso para decir que la agresión y los cócteles molotov, no sé qué, claro, ya sabemos, pero fundamentalmente la movilización de los chalecos amarillos, tanto en Francia como en Bélgica, es una movilización que yo comparto. O sea, yo no voy a ponerle etiquetas de izquierdas y de derechas, que yo comparto. Entonces, digo yo, porque estoy hablando yo, por tanto, pienso que ese tipo de movilizaciones con partidos políticos que les acompañan, que deberíamos acompañarles, y que no es la extrema derecha para nada, porque la extrema derecha al principio sí, para intentar manejar, yo pienso que son movilizaciones fundamentales y que tenemos que seguir apoyándolas desde el respeto y no sé, y por lo menos como los pensionistas aquí, y el 8 de marzo pues que haya algo, ¿no? Porque, en fin, perdón, me he extendido mucho en el tiempo, perdóname, Edu. Lo siento. Me tenías que ver... No hay problema. Bueno, con lo último de los chalecos amarillos que justo Mike te estaba hablando, para mí lo que ocurre en Francia actualmente es una de las máximas expresiones de una nueva eje que divide hoy en día las sociedades occidentales, que es el eje cosmopolitismo, nacionalismo o apertura-cierre. Cada vez avanzó la globalización, se ha producido un mayor grado de concentración, y sobre todo un mayor grado de concentración, si vemos, como por ejemplo también ocurrió en el Brexit en Inglaterra, en las grandes ciudades cosmopolitas, las que disfrutan el acceso a los beneficios que el propio sistema brinda. Irse en Erasmus a un lado, poder viajar. En cambio, hay un mayor grado de pauperización en los lugares del interior. Esto durante mucho tiempo no fue recibido, no fue atendido por nadie, y esto fue explotado también por el populismo de derecha con su discurso nativista, como presentarse como los verdaderos representantes de la identidad nacional, del verdadero ser nacional, y no ese ser cosmopolita de ese multiculturalismo de estatus mezclado que ha tergiversado lo que verdaderamente son los estados-nación. La auténtica Francia, esa situación justamente. Para mí esa dicotomía cada vez se está exacerbando cada vez más, y es algo que se ha dejado muy de lado, sobre todo para intentar acceder a esos ejes
donde el discurso nacionalista, en realidad para mí es nativista, pero bueno, el nacionalismo está pegado, está ganando cada vez mayor incidencia. Como bien decía Maite, el discurso de los chalecos amarillos son por ahora un movimiento que ha sido ingobernable, tanto por Macron hasta por Le Pen, que lo ha intentado capitalizar 1 millón de veces, a pesar de que mucho se habla de que parte de su discurso pues son clase obrera oprimida o que han perdido oportunidades, han sido votantes de Le Pen, como por ejemplo Le Pen consiguió el 40% de los obreros industriales en Francia en las últimas elecciones. Y con respecto a lo que hablabas, también el tema de que bueno, eso también está todo explicado en el libro, el tema del eje nacionalismo, cosmopolitismo, cómo se estructura ese discurso anti-elite en base de todo el posicionamiento de outsider que tienen que tener los populismos de derecha, y que vos eso, a mí me acordé, de que hablabas de que cada lugar es distinto. Sí, obviamente cada lugar es distinto y los líderes populistas se caracterizan por un alto grado de discurso soberanista. O sea, a tal punto de que ellos tienen una visión muy pesimista sobre todo lo que es los organismos internacionales, y creen que fallaron en el sentido de regular el conflicto internacional y los problemas transnacionales, como pueden ser las migraciones masivas, que siempre hay migración, aunque haya o no haya migración. Ese discurso soberanista sin duda lleva a un grado de mayor exacerbación de posibles focos de conflicto, porque ahora vemos hasta Trump el tema de que su propia estructura que él creó de la OMC desconoce los fallos de la OMC y aplica arancel antes de ir a negociar la renegociación del tratado. Lo puede hacer Trump porque es Estados Unidos. En cambio, los populistas de derecha de la Unión Europea necesitan la Unión Europea para ser como un instrumento a través del cual canalizar sus políticas. Más allá de que es muy difícil poder establecer patrones comunes por este grado de discurso soberanista, creo que hay un modelo que se está replicando aprovechando la crisis del orden mundial liberal, y que en el libro está explicado, por ejemplo, el tema de que él hablaba también de las posverdad y del discurso populista, cómo se posiciona con respecto al hecho público. ¿Por qué la mayoría de los líderes populistas de derecha, a pesar de poder tener estructura mediática para poder difundir sus propios discursos, más allá que lo hacen por debajo de la mesa o no, se plantean como esos outsiders que salen a atacar al rol de los medios masivos de comunicación, los cuales hoy en día están cada vez mayor grado de crisis posible en mucho tiempo, y para insertar sus discursos a través de las lógicas de la posverdad y discursos sectorializados, bueno, Cambridge Analytica, bueno, también está explicado en el libro, que eso le permite segmentar y hacer discursos, sean o no verdad, porque las mentiras de los líderes populistas no van a que sean verdad o no. Y aunque vos lo vayas y le digas que eso es mentira, en realidad lo que buscan es reforzar un prejuicio. Eso lo plantea The Economist, en el sentido de que lo que en realidad se plantea es reforzar prejuicios. Y por eso, ahora yendo, perdón, estoy medio mezclando, pero yendo al tema de qué posibles cosas hacer, de construir justamente discursos que se habla al final del libro, discursos abiertos y a utilizar las herramientas que da el populismo, sobre todo el discursivo, para revalorizar la identidad que tiene el propio orden mundial, hasta, te diría, como ella decía Maite, de perdonemos a Merkel. Pero bueno, hoy en día es clave en el sentido de, por ejemplo, defender la lógica, la óptica de los derechos humanos. La óptica de los derechos humanos planteado desde organismos internacionales y basado a derecho y no a lo que disponga tal persona porque no se encuadra dentro de lo que supuestamente tendría que ser la nacionalidad. Eso sería una estructura, un discurso, algo, y además esa lógica de derechos humanos permitió que la propia Europa sea el modelo de gobernanza cosmopolita por excelencia y el cual todos querían llegar a ser desde Argentina o desde América Latina, y que ahora con estos discursos realmente hasta el propio modelo de inserción internacional europeo como cosmopolita o poner lecciones de derechos queda muy mancillado por esta erupción de estos discursos. Por eso para mí sería clave en ese sentido y no caer en la lógica de que esto utilizar el chauvinismo del bienestar que utiliza el populismo de derecha, decir solo el beneficio para ustedes, todas las otras minorías serán perseguidas y atacadas, y que se ha empezado a insertar en algunos partidos de izquierda. Yo estuve leyendo el tema de una de las extinciones en Die Linke y el tema de, no sé si Maite me podrá corregir, el tema de un discurso un poco más social y vinculado a un chauvinismo de bienestar, decir Alemania para los alemanes,
planteados desde la izquierda. Si caemos en esa lógica, estamos directamente ya mancillando las banderas y utilizando lo que ellos plantean, y vamos a ir a un mundo cada vez más basado en xenofobia, un racismo institucionalizado que ya estaba, pero que ahora va a ser cada vez más fuerte y cada vez más conflictivo. Pero bueno, y no sé si me olvido de algo más. Gracias, Matías y Maite, por venir, elegir nuestra fundación y bueno, poner a disposición todas nuestras herramientas y nuestras FIM fuera de Madrid a disposición del libro y de vosotros. Muchas gracias. Y yo igual con el Partido de la Izquierda Europea, o sea, yo como Partido de la Izquierda Europea sí que quiero que quede claro que me parece muy importante gente que está haciendo este tipo de teorías, que suscita un debate tan interesante como el que tenemos ahora, y debería todavía ser mucho más interesante en sitios donde podamos contactar con más gente. Entonces yo me pongo también a la disposición desde humildemente para ver si puedo ayudar a que se hagan en otros sitios a nivel europeo, por lo menos, vamos. Y os propongo también que este libro, tenemos el Congreso del Partido de la Izquierda Europea en Benalmádena los días 13, 14 y 15 de diciembre, y vamos a tener además muchos, espero, invitados de América Latina y el Caribe. Entonces creo que sería interesante el intentar distribuir el libro en el sentido de venderlo, entonces de tener la posibilidad de, no sé, de que la gente que venga por allí lo pueda comprar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y continuamos la semana que viene el martes. Bien, hasta luego.